Muy buenas noches, estimados compañeros y tutora. En el día de hoy voy a hacer la presentación de mi experiencia en realidad aumentada sobre el cerebro humano. El pensamiento que elegí es pensamiento científico. Mi nombre es Marixandrea Villarraga Tovar, soy tutora del CEAT Girardot y en este momento me encuentro cursando el I-Mediador en ABA. Bueno, entonces vamos a iniciar con la presentación del cerebro, de nuestro cerebro humano. Aquí entonces tenemos nuestro cerebro, donde ustedes pueden ver que nuestro cerebro humano de manera constante está emitiendo diferentes ondas eléctricas que permiten transmitir la información, el aprendizaje y nos permiten además todo el proceso de las funciones cognitivas básicas y superiores como la memoria, el pensamiento y las diferentes actividades que nosotros desarrollamos en nuestro diario vivir. Aquí podemos observar nuestro cerebro de manera mucho más detallada con los diferentes órganos que hacen parte de él, donde aparece el cerebelo, donde tenemos el tallo cerebral en esta parte. También podemos ver los lóbulos y los hemisferios derecho e izquierdo. Bueno, de igual manera, en esta imagen vemos cómo es el proceso que se lleva a cabo en las neuronas. Entonces aquí tenemos las neuronas que están compuestas por cargas de energía eléctrica a través de las cuales se transmiten la información y los mensajes. Entonces, cada vez que nosotros vamos a transmitir una información, las neuronas se activan y descargan electricidad, como podemos ver en la imagen. Aquí entonces vemos los diferentes lóbulos. Tenemos el lóbulo frontal, que está en la parte delantera de nuestra cabeza. En muchas ocasiones lo asociamos con la frente, entonces lo vemos aquí en esta parte. Tenemos el lóbulo parietal, que está ubicado en la parte superior de nuestro cerebro, el lóbulo temporal, que está al lado de nuestras orejas, y el lóbulo occipital. Finalmente, entonces aquí podemos ver los hemisferios. Tenemos el hemisferio derecho y tenemos el hemisferio izquierdo, que cada uno tiene una función y se encargan de unas actividades específicas. Entonces, por ejemplo, el hemisferio izquierdo se encarga de la lógica, de la secuencia, del aprendizaje simbólico, basado en la realidad verbal, temporal, del lenguaje, de la expresión oral, de seguir directrices, de la escucha y de la asociación auditiva. Mientras que el hemisferio derecho se encarga de la intuición, de lo holístico, lo concreto, la actividad no verbal, la analogía, las relaciones espaciales, la creatividad, y cada uno también está asociado pues con diferentes actividades que nosotros realizamos en nuestro diario vivir. Muchas gracias, muy amables, espero esta actividad les haya gustado. Bueno, vamos a mirar el video, Diana. ¿Será que usted me dice si lo envío así? Ay, Dios mío bendito, ¿y ahora qué pasó que no funciona? Ay, no, sí. Muy buenas noches, estimados compañeros y tutora. En el día de hoy voy a hacer la presentación de mi experiencia en realidad aumentada sobre el cerebro humano. El pensamiento que elegí es pensamiento científico. Mi nombre es Marixandrea Villarraga Tovar, soy
tutora del SEAD Girardot y en este momento me encuentro cursando el I-Mediador en ABA. Bueno, entonces vamos a iniciar con la presentación del cerebro, de nuestro cerebro humano. Aquí entonces tenemos nuestro cerebro, donde ustedes pueden ver que nuestro cerebro humano de manera constante está emitiendo diferentes ondas eléctricas que permiten transmitir la información, el aprendizaje y nos permiten además todo el proceso de las funciones cognitivas básicas y superiores como la memoria, el pensamiento y las diferentes actividades que nosotros desarrollamos en nuestro diario vivir. Aquí podemos observar nuestro cerebro de manera mucho más detallada con los diferentes órganos que hacen parte de él, donde aparece el cerebelo, donde tenemos el tallo cerebral en esta parte. También podemos ver los lóbulos y los hemisferios derecho e izquierdo. Bueno, de igual manera, en esta imagen vemos cómo es el proceso que se lleva a cabo en las neuronas. Entonces aquí tenemos las neuronas que están compuestas por cargas de energía eléctrica a través de las cuales se transmiten la información y los mensajes. Entonces, cada vez que nosotros vamos a transmitir una información, las neuronas se activan y descargan electricidad, como podemos ver en la imagen. Aquí entonces vemos los diferentes lóbulos. Tenemos el lóbulo frontal que está en la parte delantera de nuestra cabeza. En muchas ocasiones lo asociamos con la frente, entonces lo vemos aquí en esta parte. Tenemos el lóbulo parietal, que está ubicado en la parte superior de nuestro cerebro, el lóbulo temporal, que está al lado de nuestras orejas, y el lóbulo occipital. Finalmente, entonces aquí podemos ver los hemisferios. Tenemos el hemisferio derecho y tenemos el hemisferio izquierdo, que cada uno tiene una función y se encargan de unas actividades específicas. Entonces, por ejemplo, el hemisferio izquierdo se encarga de la lógica, de la secuencia, del aprendizaje simbólico, basado en la realidad verbal, temporal, del lenguaje, de la expresión oral, de seguir directrices, de la escucha y de la asociación auditiva. Mientras que el hemisferio derecho se encarga de la intuición, de lo holístico, lo concreto, la actividad no verbal, la analogía, las relaciones espaciales, la creatividad, y cada uno también está asociado pues con diferentes actividades que nosotros realizamos en nuestro diario vivir. Muchas gracias, muy amables, espero esta actividad les haya gustado. Bueno, vamos a mirar el video, Diana. ¿Será que usted me dice si lo envío así? Ay, Dios mío bendito, ¿y ahora qué pasó que no funciona? Ay, no, sí. Muy buenas noches, estimados compañeros y tutora. En el día de hoy voy a hacer la presentación de mi experiencia en realidad aumentada sobre el cerebro humano. El pensamiento que elegí es pensamiento científico. Mi nombre es Marixandrea Villarraga Tovar, soy tutora del SEAD Girardot y en este momento me encuentro cursando el I-Mediador en ABA. Bueno, entonces vamos a iniciar con la presentación
del cerebro, de nuestro cerebro humano. Aquí entonces tenemos nuestro cerebro, donde ustedes pueden ver que nuestro cerebro humano de manera constante está emitiendo diferentes ondas eléctricas que permiten transmitir la información, el aprendizaje y nos permiten además todo el proceso de las funciones cognitivas básicas y superiores como la memoria, el pensamiento y las diferentes actividades que nosotros desarrollamos en nuestro diario vivir. Aquí podemos observar nuestro cerebro de manera mucho más detallada con los diferentes órganos que hacen parte de él, donde aparece el cerebelo, donde tenemos el tallo cerebral en esta parte. También podemos ver los lóbulos y los hemisferios derecho e izquierdo. Bueno, de igual manera, en esta imagen vemos cómo es el proceso que se lleva a cabo en las neuronas. Entonces aquí tenemos las neuronas que están compuestas por cargas de energía eléctrica a través de las cuales se transmiten la información y los mensajes. Entonces, cada vez que nosotros vamos a transmitir una información, las neuronas se activan y descargan electricidad, como podemos ver en la imagen. Aquí entonces vemos los diferentes lóbulos. Tenemos el lóbulo frontal, que está en la parte delantera de nuestra cabeza. En muchas ocasiones lo asociamos con la frente, entonces lo vemos aquí en esta parte. Tenemos el lóbulo parietal, que está ubicado en la parte superior de nuestro cerebro, el lóbulo temporal, que está al lado de nuestras orejas, y el lóbulo occipital. Finalmente, entonces aquí podemos ver los hemisferios. Tenemos el hemisferio derecho y tenemos el hemisferio izquierdo, que cada uno tiene una función y se encargan de unas actividades específicas. Entonces, por ejemplo, el hemisferio izquierdo se encarga de la lógica, de la secuencia, del aprendizaje simbólico, basado en la realidad verbal, temporal, del lenguaje, de la expresión oral, de seguir directrices, de la escucha y de la asociación auditiva. Mientras que el hemisferio derecho se encarga de la intuición, de lo holístico, lo concreto, la actividad no verbal, la analogía, las relaciones espaciales, la creatividad, y cada uno también está asociado pues con diferentes actividades que nosotros realizamos en nuestro diario vivir. Muchas gracias, muy amables, espero esta actividad les haya gustado. Bueno, vamos a mirar el video, Diana. ¿Será que usted me dice si lo envío así? Ay, Dios mío bendito, ¿y ahora qué pasó que no funciona? Ay, no, sí. Muy buenas noches, estimados compañeros y tutora. En el día de hoy voy a hacer la presentación de mi experiencia en realidad aumentada sobre el cerebro humano. El pensamiento que elegí es pensamiento científico. Mi nombre es Marixandrea Villarraga Tovar, soy tutora del CEAT Girardot y en este momento me encuentro cursando el I-Mediador en ABA. Bueno, entonces vamos a iniciar con la presentación del cerebro, de nuestro cerebro humano. Aquí entonces tenemos nuestro cerebro, donde ustedes pueden ver que nuestro cerebro humano
de manera constante está emitiendo diferentes ondas eléctricas que permiten transmitir la información, el aprendizaje y nos permiten además todo el proceso de las funciones cognitivas básicas y superiores como la memoria, el pensamiento y las diferentes actividades que nosotros desarrollamos en nuestro diario vivir. Aquí podemos observar nuestro cerebro de manera mucho más detallada con los diferentes órganos que hacen parte de él, donde aparece el cerebelo, donde tenemos el tallo cerebral en esta parte. También podemos ver los lóbulos y los hemisferios derecho e izquierdo. Bueno, de igual manera, en esta imagen vemos cómo es el proceso que se lleva a cabo en las neuronas. Entonces aquí tenemos las neuronas que están compuestas por cargas de energía eléctrica a través de las cuales se transmiten la información y los mensajes. Entonces, cada vez que nosotros vamos a transmitir una información, las neuronas se activan y descargan electricidad, como podemos ver en la imagen. Aquí entonces vemos los diferentes lóbulos. Tenemos el lóbulo frontal, que está en la parte delantera de nuestra cabeza. En muchas ocasiones lo asociamos con la frente, entonces lo vemos aquí en esta parte. Tenemos el lóbulo parietal, que está ubicado en la parte superior de nuestro cerebro, el lóbulo temporal, que está al lado de nuestras orejas, y el lóbulo occipital. Finalmente, entonces aquí podemos ver los hemisferios. Tenemos el hemisferio derecho y tenemos el hemisferio izquierdo, que cada uno tiene una función y se encargan de unas actividades específicas. Entonces, por ejemplo, el hemisferio izquierdo se encarga de la lógica, de la secuencia, del aprendizaje simbólico, basado en la realidad verbal, temporal, del lenguaje, de la expresión oral, de seguir directrices, de la escucha y de la asociación auditiva. Mientras que el hemisferio derecho se encarga de la intuición, de lo holístico, lo concreto, la actividad no verbal, la analogía, las relaciones espaciales, la creatividad, y cada uno también está asociado pues con diferentes actividades que nosotros realizamos en nuestro diario vivir. Muchas gracias, muy amables, espero esta actividad les haya gustado. Bueno, vamos a mirar el video, Diana. ¿Será que usted me dice si lo envío así? Ay, Dios mío bendito, ¿y ahora qué pasó que no funciona? Ay, no, sí.